En este último video lo que vamos a hacer son dos cosas. Por un lado, ver cómo es la dependencia de la alfa estimada en función de la K mínima. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es calcular la alfa, estimar una alfa eh, parámetro de la ley de potencia, pero tomando distintos valores de K mínima. Como veíamos en el video anterior, ese parámetro es sensible de la K mínima que consideremos. Para K mínima igual a 1 nos daba un valor que no se parecía en mucho, para 2 mejoró, para 3 también mejoró todavía más. Entonces de lo que se trataría ahora es por un lado ver cómo se comporta ese parámetro alfa en función de la K mínima, ¿sí? Con respecto a K mínima, para después utilizar una paquetería especializada para estimar tanto la alfa como la K mínima más apropiada para nuestros datos. Para hacer eso, vamos a tomar un dominio, ¿sí? Que otra vez va a ser, como vamos a estar variando la K mínima, queremos variar la K mínima para ver cómo se comporta en varios órdenes de magnitud, vamos a tomar otra vez una escala logarítmica, más bien un conjunto de valores en escala logarítmica, equidistantes en escala logarítmica, ¿sí? Entre 10 a la 0, o sea, 1, y logaritmo base 10 de K máxima. Le ponemos ahí el más 2, repito, como siempre, para no, ¿sí? Para tomar el valor extremo y no dejar fuera a ninguno de los nodos de la red. Y lo que haremos es que para cada i en ese dominio aplicaremos la estimación del alfa que utilizamos más arriba, ¿sí? Pero dándole el valor de, en lugar de K mínima igual a 3 o 1 o 2, aquí vamos a dejar variar, a hacer variar K mínima de 1 al logaritmo en base 10 del grado máximo. Y después, ¿sí? Va a estimar ese valor alfa para cada una de las K mínimas, y luego esa alfa estimada vamos a pedirle que los guarde en una lista de alfas, ¿sí? Entonces alfas le vamos a agregar como último elemento la alfa estimada y lo corremos, y hubo ahí un errorcito, pero pues no, no dejó de correr, entonces creo que ya estuvo todo bien. Y alfas resulta ser una lista, ¿sí? De varios valores de las alfas estimadas. Entonces vamos a ver en escala logarítmica cómo se comportan estas alfas, ¿sí? Alfas, dominio y alfas, ¿sí? Y vamos a ver que requeriremos escala logarítmica, ¿sí? PLT x scale log y PLT y scale log. Y para que se parezca un poco más a cómo lo presentan Clauset y compañía, vamos a graficarlo con bolitas y vamos a darle un valor de opacidad de 0.4 o de transparencia de 0.4. Entonces podemos ver cómo inicia en 10 a la 0 con un valor altísimo de 4 y cacho, que es más, creo que para lleno necesitamos la escala logarítmica. Entonces, para cuando K mínima es 1, vemos que la alfa es muy alta, baja abruptamente y luego ya tiene un comportamiento suave que vuelve a subir. Entonces, esto lo que refleja es, me voy a regresar tantito a esta curva de acá. Empieza con una pendiente muy negativa y luego se estabiliza un poco y luego crece, ¿sí? Más bien disminuye para luego crecer otra vez hacia el final. Entonces, ese sería el comportamiento que está acá. Si obedecemos al razonamiento geométrico que presentan Clauset y que mencionamos en el video pasado, ¿sí? Tendríamos que dejar fuera estas regiones en las que el parámetro es muy ruidoso y ver aquí en dónde es que se estabiliza, ¿sí? Ellos proponen un mecanismo, un procedimiento, una metodología muy adecuada para optimizar ese K mínima,
pero de aquí en adelante, ustedes revisen con detalle ese artículo, de aquí en adelante utilizaremos una paquetería especializada que se llama PowerLow. Sí, que si llegaran a no tenerla instalada o si lo hacen en Jupyter, lo que pueden hacer es en Jupyter salirse y ponerle pip install PowerLow, me parece. ¿Sí? Déjenme correrlo para ver si aquí marca error. Parece que no marca error, entonces eso sería la manera adecuada de hacerlo en Colab. ¿Sí? Pero por lo pronto simplemente vamos a importar PowerLow. Si hace falta explicar esto con más detalle, si googlean, miren, voy a googlear aquí, Python, PowerLaw, y eh, particularmente hay este artículo, se los adjuntamos, y aquí viene con todo detalle cómo instalar la paquetería y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, adjuntamos todo eso, pero vamos a suponer que ya pudieron importar la paquetería PowerLaw y eh, vamos a llamar fit a una función de la paquetería PowerLaw que se llama fit con mayúscula y que se aplica a los datos, que en este caso es degrees. No, era sin S, a degree. Entonces esto que marca aquí no son errores, esencialmente es que está calculando cosas, ¿sí? Nos indica que está calculando cosas. Se tarda un poquito porque lo que hace es calcular para el parámetro para todas las K mínimas, y ahí mediante algún procedimiento que se basa en el artículo de Clauset y compañía, optimiza el valor de K mínima, más bien elige el valor de K mínima que optimiza eh, la elección, y de ahí es que de fit podemos encontrar la alfa, que resultó ser de 1.94, la alfa óptima, y también podemos obtener la X mínima, que resultó ser 8. ¿Sí? Resultó ser por aquí en este comportamiento de alfa respecto a K mínima, ¿sí? Todas, pero si lo vemos en la distribución original, sería aquí el valor de 8. A partir de aquí es donde resulta que la ley de potencias es la óptima. Entonces, hagamos eso. Comparemos entonces esta alfa estimada en la distribución. Voy a tomar esta misma figura de acá, ¿sí? Pero ahora voy a compararlo con la ley de potencia, pero en lugar de con la alfa que habíamos estimado, con la alfa que estimó el power law, ¿sí? Que sería fit alfa negativo. Lo corremos y ocurre lo siguiente. Lo que hace esta paquetería es calcular la PDF, la Probability Density Function, ¿no? La función de densidad de probabilidad, a partir de la K mínima, ¿sí? Entonces, solo en el ánimo de comparar esa que resultó ser la ley de potencia óptima, vamos a ponerle un prefactor a la función que estamos graficando, ¿sí? Simplemente para que se encime con los datos y ver que el comportamiento es el adecuado. Entonces le puse un prefactor de 1/2, aquí es a ojo de buen cubero por lo pronto, ¿sí? Entonces podemos ver que con ese prefactor, ¿sí? Los datos a partir del 8, o sea, aquí está el 10, el 9 y el 8, a partir de aquí se ajustarían bastante bien a la ley de potencia, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Y a eso y a eso va a apuntar el material complementario a esta práctica, y es qué conclusiones podemos sacar de la alfa, que se acuerdan que las alfas, el valor de la potencia en la ley de potencia resultaba interesante si estábamos entre 1 y 3. ¿Sí? Es muy cercano a 2, muy cercano al régimen en el que está bien definida el promedio, pero no está bien definida la desviación estándar.
Entonces, hemos dicho y hemos repetido que los fenómenos interesantes de ley de potencia o muchos fenómenos complejos se encuentran en una ley de potencia entre las potencias interesantes, entre 1 y 3. Resultaría que particularmente esta red que yo estoy analizando y muy probablemente las redes que ustedes estén analizando, si se parecen a una ley de potencia, la alfa ajustada va a tener un valor interesante entre 1 y 3, lo cual tendría consecuencias en términos de la lógica intrínseca que hay detrás de la formación de esa red. Muy probablemente tendría un mecanismo de criticalidad atrás, ¿sí? O de autoorganización detrás, que son características de los sistemas complejos y que terminaremos de alumbrar con el último modelo que se verá en este curso, que es el modelo de Barabasi y de Alberts, que explicaría por qué las redes complejas suelen tener este tipo de distribución de grado, ¿sí? Con parámetros de ley de potencia ubicados en este régimen interesante. Así que con esto terminaríamos esta práctica y de lo que se trata es de que ustedes con los datos de la red que hayan elegido hagan todo este proceso y terminen determinando cuál es el valor del alfa que mejor ajusta a sus datos.